Cuando me digas, Ahora sí. gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Cristina Saiz, responsable de la unidad de oncogenómica en el Hospital Infantil y Universitario Niño Jesús. Y la sesión a continuación que vamos a presentar tiene que ver con la base, con las bases de la medicina de precisión aplicada a la oncología pediátrica, así como el conocimiento de diversas plataformas de diagnóstico molecular y tipos de ensayo que se pueden emplear en esta medicina de precisión. En oncología pediátrica, el conocimiento de la biología del cáncer infantil es esencial y para ello lo primero que un oncólogo pediátrico debe conocer son las diferencias existentes entre el cáncer de adulto, el más frecuente en humanos, con respecto al infantil y conocer las principales diferencias que existen entre ellos. Estos gráficos representan, por ejemplo, cómo los tipos de tumorales identificados en niños y sus frecuencias son diferentes a los identificados en adultos, que quedan representados por esas fracciones y los distintos colores, de tal forma que, por ejemplo, en niños podemos encontrar tumores que son raros en adultos. Por ejemplo, el meduloblastoma, que es un tipo de tumor cerebral del sistema nervioso central, el neuroblastoma, que es un tipo tumoral del sistema nervioso extracraneal, o tipos de sarcomas de partes blandas, como pueden ser el rhabdomyosarcoma, sarcoma de Ewing o óseos como el osteosarcoma, así como tumores renales de tipo Wilms, son muy frecuentemente diagnosticados e identificados en niños y raros en adultos, como digo. Así, si en cuanto a los tumores sólidos, si nos vamos, por ejemplo, a los hematológicos, ocurre exactamente lo mismo. Estos gráficos que veis representados aquí indican que existe una diversidad diferente entre los niños y los adultos. Y si nos centramos en un tipo, por ejemplo, de leucemia, como la linfoblástica aguda, los que están marcadas en azul, vemos que hay distintas proporciones y distintos tipos entre niños y adultos. En biología del cáncer infantil sabemos que los tumores infantiles son más diversos y esta diversidad, por ejemplo, se puede encontrar en el tejido de origen, donde se proceden estos tumores, así como en el tipo celular de origen y digamos, el grado de diferenciación de desarrollo de estas células. Si nos centramos en el origen de estos tumores pediátricos, en el caso concreto de los sólidos, ¿vale? En tumores pediátricos excepto hematológicos y cerebrales, nos encontramos que cualquiera de estos tumores sólidos puede originarse desde las tres capas del desarrollo embrionario del embrión, ¿no? De un niño. Es decir, podemos encontrar tipos tumorales que originan desde el ectodermo, otros tipos desde el mesodermo y otros tipos desde el endodermo, cosa que no ocurre en los adultos, puesto que mayoritariamente se trata de carcinomas y mayoritariamente la capa de origen embrionaria sería la ectodérmica, ¿no? Si nos centramos en la diversidad con respecto al tipo celular, esto viene explicado por un concepto que se denomina plasticidad celular, y es que un tipo tumoral concreto puede originarse en función del tipo celular que lo haga, del linaje celular, así como del estadio de desarrollo de esa célula. Puede ser más progenitora o puede ser una célula más diferenciada, más específica. Aquí en estas tres gráficos A, B y C, pues podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, aquellos tumores pueden originarse desde progenitores celulares, así como su célula mesenquimal madre, que la origina, y digamos que podrá dar origen a tumores en distintos tipos de células descendientes de la diferenciación de esos progenitores, ¿no? En el caso de las mesenquimales madre, pues hace un adipocito, una célula estromal, por ejemplo, etcétera, o desde un progenitor más avanzado, desde esa mesenquimal, a otras células diferenciadas, osteoclastos, condrocitos, mioblastos, etcétera.
También nos encontramos con tumores que se originan ya desde un tipo celular concreto, un linaje celular concreto ya diferenciado en adipocito, que porta una mutación concreta en una vía, un eje molecular concreto, como es el eje Het-Hodge. Este origen del linaje y esta alteración en esta vía pues da lugar a tumores de tipo rabdomiosarcomas de partes blandas. Si encontramos también que estamos estudiando un rabdomiosarcoma de partes blandas, pero vemos que contiene mutaciones en el eje de un oncogen conocido como es RAS, pues podemos nosotros, digamos, determinar el origen de este radiomiosarcoma que procede más bien de las células mioblásticas o del músculo esquelético, ¿no? Entonces, en función del linaje celular, así como del eje donde la alteración genómica sea identificada, en su análisis, pues podemos determinar que estos tumores son muy diversos. En cuanto a las características, bueno, en cuanto a esta diversidad, también, bueno, aquí queda bien representada en estos gráficos entre tumores pediátricos y los adultos. En el gráfico de la izquierda veis que hay un gran número de grupos de tipos tumorales pediátricos y en el gráfico de la derecha, en los adultos, hay menos grupos, como la mitad, ¿no?, de tipos tumorales identificados en adultos. Y como también diferencia de las principales diferencias es que el cáncer infantil se caracteriza por una baja carga mutacional. ¿Esto qué significa? Es que se han identificado pocos genes con mutaciones significativas, pero que son muy recurrentes, cosa que se identifican por contrario en los tumores de adultos, que sí que son portadores de gran carga mutacional. La carga mutacional se mide en tres niveles, fundamentalmente: alta carga, hipermutados o ultramutados, en función del número de mutaciones por área del genoma que se hayan identificado. Los altamente mutados se suelen encontrar dos mutaciones por megabase en la molécula de ADN. Los hipermutados se suelen encontrar 10 mutaciones por megabase y los ultramutados cientos, más de 100 mutaciones por megabase. Por lo tanto, como veis aquí en este gráfico, todos los grupos prácticamente de pediátricos se encuentran por debajo del umbral de clasificación de los altamente mutados. Solamente algunos gliomas de alto grado los podemos incluir en los ultramutados porque se han encontrado muchas mutaciones por megabase. Sin embargo, si nos vamos al grupo de adultos, veis que casi todos, bueno, la más de la mitad, bueno, casi todos, de hecho, ya se encuentran en tumores con alta carga mutacional y muchos grupos ya se consideran hipermutados o ultramutados. Las tecnologías de secuenciación masiva de última generación nos han permitido describir el panorama genético de los distintos tipos de cáncer pediátrico existentes. Este estudio identifica 15 tipos diferentes de cáncer gracias a la secuenciación masiva de genoma completo de cientos de tumores y muestras de ADN de cientos de tumores junto con su ADN de origen germinal. Así, nosotros podemos determinar distintos tipos de alteraciones puntuales, como las SNPs, SNVs, o variantes estructurales sobre regiones del ADN que nos permiten clasificarlas en distintos grupos aquí nominados como tier 1, 2, 3, 4, donde encontramos pues, mutaciones en regiones codificantes, no codificantes, reguladoras, más conservadas o menos, etcétera, ampliando el conocimiento de estos tumores pediátricos. Así, también sabemos que en cáncer infantil la proporción del tipo de mutaciones varía entre los tipos diferentes de tumores. Por ejemplo, aquí encontramos 5 gráficos, cada uno a un tipo de tumor distinto. Dentro del neuroblastoma nos encontramos representado el porcentaje de pacientes que tiene alteraciones en el gen en MYC de tipo color naranja, amplificación, y es la alteración mayoritaria de estos tumores. Si nos vamos al radiomiosarcoma, la alteración mayoritaria en los pacientes la encontramos en el gen P53, sobre todo con
este color verde agua marina en sustituciones o indels. Si nos vamos a alguna de las leucemias, pues también cambiará el tipo de mutación en la mieloide. Nos encontramos el gen en RAS altamente modificado por sustituciones o indels, así como en la leucemia linfoblástica aguda, CDKN2A con grandes cambios, sobre todo en delecciones, en homocigosis, ¿no? En todos estos pacientes. Por tanto, pues bueno, si nos fijamos en cada tipo tumoral, tiene un panorama genético de alteraciones muy diferentes. Además, estos estudios de secuenciación masiva a gran escala nos permiten también conocer cómo un porcentaje no despreciable de pacientes infantiles, en torno a un 8 o 10%, de pacientes oncológicos, son portadores de variantes que se clasifican como patogénicas y que son, vamos, digamos, están relacionadas o vinculadas con síndromes de predisposición al cáncer. Aquí, como veis, está muy bien representado qué tipo de proporción de mutaciones que están ligadas y por tipo tumoral, ¿no? a estos síndromes de predisposición. En este tipo de tumores, ¿no? Se encuentran alteraciones genéticas que están ligadas con síndromes de predisposición al cáncer, pues, por ejemplo, los gliomas de alto grado, las leucemias, los adenocarcinomas, etcétera, son los mayoritarios, así como los genes donde se van a encontrar una mayor cantidad de alteraciones que predispongan a un síndrome, ¿no? De predisposición al cáncer. El gen que más frecuentemente se encuentran estas alteraciones es el supresor tumoral P53, como veis aquí representado en este gráfico de este estudio, seguido de NF1 o BRCA2 o RB1. Dentro de las variantes estudiadas, variantes genéticas que podemos estudiar en pacientes con predisposición al cáncer, con síndromes de predisposición al cáncer, se encuentran una gran cantidad de variantes ya estructurales, ¿no? Cambios que abarcan a amplias regiones, ¿no? de los genes o de un conjunto de genes en el genoma de los pacientes, ¿no? Y vemos que ontológicamente los procesos celulares que están vinculados a estos genes que portan estas variantes se relacionan fundamentalmente con fenómenos de reparación del ADN o factores de transcripción. Las variantes estructurales, estas inserciones, delecciones, translocaciones, inversiones, o sea, grandes proporciones del genoma que alteran la secuencia del mismo en las muestras de estos pacientes, su acumulación pues, puede dar lugar a fenómenos de inestabilidad genómica, y que son ya procesos donde las malformaciones se acumulan y son más propensos a convertir una célula sana en una célula maligna, malignizarla, ¿no? Aquí vemos representados todos los tipos o muchos tipos de tumores pediátricos y donde en algunos de ellos se acumulan un gran número de variantes estructurales, los osteosarcomas, los gliomas de alto grado, ya sea los K27M u otros, los radiomiosarcomas o los adenocarcinomas, pues colorectal pues, acumulan grandes cantidades de estas variantes estructurales. Si nos fijamos en el número de variantes estructurales que encontramos en función del estatus del gran supresor tumoral P53, si está, digamos, mutado o a nivel somático, es decir, a nivel tumoral o a nivel en la línea germinal, es decir, de forma hereditaria, pues nos encontramos que es una mayor proporción en encontrar estas variantes en la línea germinal de estos pacientes con un estatus P53 alterado. Las regiones que frecuentemente se encuentran amplificadas en estas variantes estructurales afectan por amplificación a
diversos genes, como veis aquí representados en línea en rojo, que constituyen y se clasifican como oncogenes, ¿no? Oncogenes que son genes transformados desde su forma fisiológica y que inducen una transformación, pueden inducir transformación tumoral en función de la variante que se identifique, como BRAF en MYC o TERT, y también se identifican en estas regiones seleccionadas recurrentemente sobre genes, en este caso reguladores del ciclo celular o epigenética. Es decir, epigenética, procesos que alteran el ADN pero sin cambiar la secuencia del mismo, pero que regulan la expresión génica. Cuando estudiamos todas estas características de la biología molecular de los pacientes pediátricos, encontramos un sentido para ello, y es que nosotros podemos, a partir de este conocimiento, diseñar nuevas dianas terapéuticas, dirigir tratamientos contra estas dianas que se encuentran alteradas. Aquí estos estudios, pues, como veis aquí, se recogen cómo todo este conjunto de muestras mayoritariamente son muestras sensibles a fármacos, cuantas más mutaciones, variantes estructurales, cambios en el número de copias encontremos en los genes de estos pacientes. Si analizamos la ontología de estas alteraciones genéticas, es decir, en qué ejes moleculares están implicados mayoritariamente estas alteraciones en pacientes que pueden ser sensiblemente tratados con dianas terapéuticas, vemos que normalmente pues, encontramos genes que se vinculan a señalización de supervivencia, de proliferación como unas MAP-quinasas, de factores de transcripción, reguladores del ciclo celular, señalización de supervivencia como P3-quinasa, KT-mTOR, los receptores de tirosinquinasa, desde de mayor a menor influencia, ADN de reparación, reparación del ADN, etcétera, y todas estas vías que constituyen, pueden ser, constituirse como dianas terapéuticas. De esta manera, en este estudio se describió más de un 50% de pacientes que pueden ser sensibles o, digamos, pacientes beneficiarios de tratamientos dirigidos, pero en la actualidad este porcentaje va en aumento. Y gracias todo ello al conocimiento de la biología molecular y por la tecnología que se va desarrollando. Bien, pues todo este conocimiento de secuenciación masiva, en cambios epigenéticos, constituyen la base de la medicina de precisión. La medicina de precisión recoge todas las características de un paciente, desde los factores ambientales hasta el genotipo, el estilo de vida, su fisiología, su microbioma, ¿no? Para adaptar un tratamiento en función de estas diferencias. Y gracias a las plataformas que ahora mismo describiremos para identificar estos marcadores, nosotros podemos clasificar a los pacientes como susceptibles o no a ciertas enfermedades, portadores de síndromes de predisposición, como hemos comentado antes, o identificar de lleno marcadores diagnósticos, pronósticos o que nos pueden orientar en cuanto a respuestas a ciertos tratamientos. Hay biomarcadores que portan los pacientes que nos están indicando que ese paciente puede ser resistente a un tratamiento o puede ser sensible a él. Por tanto, van a dirigir muchísimo las, digamos, las, las pautas clínicas y el manejo de estos pacientes, ¿no? Es tanto así que la medicina de precisión, bueno, pues, todos estos estudios, tanto en la genética como en la genómica pues, de los pacientes, de los individuos, nos ayudan por ello a diseñar nuevas terapias y tratamientos, así como métodos diagnósticos para enfermedades complejas en las que
se estudia un conjunto de genes o el genoma completo de una persona, la interacción de esos genes o las interacciones con el medio en el que vive. Y ya no solamente también a las enfermedades monogénicas, eh, a las que se puede dar también una respuesta. Como enfermedades complejas incluye el cáncer y, como digo, pues incluyen la combinación de factores genéticos y ambientales más que por genes únicos, ¿no? A día de hoy está ya, digamos, bien constatado cómo, digamos, el tratamiento único es menos beneficioso en cuanto a los pacientes que un tratamiento personalizado. Si nosotros agrupamos a los pacientes en función de una serie de características biológicas moleculares, de variantes genéticas que hemos identificado, que portan cada uno de ellos en su genoma, nos podemos reducir los efectos adversos de las terapias e incrementar su eficacia, ¿no? Gracias a la identificación de todos esos biomarcadores genéticos que son muy útiles para la medicina de precisión y siendo la tecnología la que identifique esas variantes genéticas útiles. ¿Qué tecnología existe en el desarrollo del estudio de estas ómicas que se denominan? Bueno, pues en función del tipo de molécula que nosotros estudiamos en cada uno de nuestros pacientes, en las muestras, el ADN estudiaría a través de la tecnología por genómica o el ARN, la transcriptómica, y el equipamiento necesario empleado para su estudio, como es el que permite la secuenciación masiva, NGS o Next Generation Sequencing de nueva generación. Por espectrometría de masas estudiamos proteínas, metabolitos, carbohidratos, lípidos y la tecnología estaría dirigida a estas ómicas, ¿no? Proteómicas, metabolómicas, glicómicas, lipidómicas en función de la molécula de estudio, así sucesivamente. En la epigenómica, el ADN metilado, gracias a pues diversos modelos computacionales o secuenciaciones específicas, etcétera. Así podemos mostrar una serie de plataformas de diagnóstico molecular que se emplean y se van instaurando a día de hoy en la clínica. Muchas de esas tecnologías se va implementando y otra está en fase de investigación, pero muy desarrollada para su implementación. Por ejemplo, para la aplicación de la secuenciación masiva, el análisis del ADN, ¿vale? De su secuencia de nucleótidos por genética o genómica, es decir, genes concretos, grupos de genes pequeños o ya todo el genoma completo del individuo, pues nosotros empleamos grandes equipos secuenciadores y un protocolo de tratamiento de la muestra para que este secuenciador pueda identificarlas y pueda amplificar e identificar las muestras e identificar las alteraciones, las variantes genéticas. Nosotros de tal manera tratamos el material, el ADN, lo fragmentamos en porciones concretas, le unimos una serie de adaptadores y de identificadores a nuestras muestras y podemos analizar en esos secuenciadores múltiples cantidades de muestras, así como identificar diferentes variantes en cada una de estas muestras y que el secuenciador las identifique para cada una de ellas. Los datos obtenidos desde el secuenciador serán interpretados por una serie de herramientas bioinformáticas que nos determinarán qué variantes tiene cada individuo, con qué frecuencia gracias a la interpretación de los biólogos moleculares, los investigadores, podemos definir si esas variantes encontradas tienen una incidencia clínica o no, si es patogénica, si no es patogénica, si es benigna o si tiene una característica desconocida. Por secuenciación masiva podemos estudiar un conjunto de genes con paneles diseñados. Podemos estudiar por NGS también a nivel de exoma, solamente por WES, aquellos genes, exones, los exones de los genes, que son los que se transcriben ARN y dan origen a la proteína únicamente. Nos olvidaríamos de las regiones intrónicas, las no codificantes. Sin embargo, también podemos hacer, pero esto ya es más a nivel investigacional, estudios de genoma completo, regiones que se expresan de genes, regiones que no se expresan, reguladoras y demás. Pero eso está ya a nivel investigacional. Lo que en clínica se utiliza mayoritariamente son los paneles por su
sencillez. Lo veremos en otra clase de análisis y de interpretación y en estos momentos el exoma también está ganando espacio. Además de analizar por secuenciación el ADN, la secuencia de ADN, es decir, las instrucciones de la célula per se, nosotros podemos analizar también, hacer secuenciación a nivel de ARN, ese ARN mensajero que se va a traducir en proteína, que al fin y al cabo es la molécula biológica efectora de los tejidos, células y órganos que componen los organismos. Dos plataformas para analizar el ARN. Antiguamente se empleaban los que se denominaban microarrays, unos chips donde se unían las muestras y sondas específicas, ¿no?, de un grupo de genes, pero con la secuenciación masiva, con la oportunidad de analizar el transcriptoma completo de un individuo, de paneles también de transcriptómicos de ARN o el exoma, pues nosotros podemos analizar este ARN total, así ya no solamente el mensajero que se traduce en proteína, sino otro tipo de ARNs que no son codificantes, síntesis, los circulares, los no codificantes, los ribosómicos, etc. O sea, a nivel de ADN, ARN, por secuenciación masiva podemos estudiar las variantes patogénicas de un individuo. La tecnología ha ido en avance y se ha combinado, digamos, las técnicas analíticas se han combinado unas con otras. Las plataformas que os he presentado anteriormente a nivel global analizan tejidos en su contenido completo, sin discriminar tipos celulares, por ejemplo, pero en este momento pues, existe equipamiento para que desarrolla sistemas de análisis del transcriptoma a nivel de célula única. Nosotros podemos de la muestra incluir cada una de nuestras células en vesículas lipídicas donde se produzca la reacción de, digamos, de partición, de amplificación de ese ARN y desde el ADN copia, que es desde el que se puede analizar, elaborar mapas de transcriptomas, es decir, de secuenciación del ARN, de la expresión de nuestros genes, pero a nivel de célula única, de tal manera que podamos obtener mapas como el que veis aquí, con nubes de puntos que nos van a identificar grupos, identidades celulares diferentes y que están expresando estas identidades celulares, como veis aquí en los siguientes mapas, qué genes son los que están expresados en cada una de esas entidades. O sea, es decir, analizar el transcriptoma a nivel de célula única por poblaciones celulares de nuestra muestra. Otro método otra característica se puede analizar con estos sistemas, estas plataformas de diagnóstico molecular, son las empleadas para, en lugar de analizar la secuenciación, analizar la epigenética, las marcas químicas que podemos encontrarnos en las secuencias de ADN, en este caso, que no cambian la secuencia de nucleótidos, pero sí la expresión, sí regulan la expresión genética, sobre todo de genes eh, implicados en el desarrollo embrionario, como hemos comentado, pero que tienen efectos también en un contexto tumoral. Así, gracias a los secuenciadores y a chips que están recubiertos por una gran cantidad de sondas que reconocen estas zonas transformadas químicamente de nuestro ADN, sobre todo que recae sobre nucleótidos de citosina y guanina, las regiones que son ricas, son las que se van a ser más susceptibles a estos cambios químicos, ¿no?, por metilación en este caso, adición de grupos metilo, ¿no?, a estas guaninas y citosinas. Y empleando un protocolo de transformación enzimática, podemos marcar estas regiones, adherirlas a un chip y el secuenciador leer ese perfil epigenético que difiere entre un organismo sano y un organismo enfermo. Como digo, esas plataformas también de diagnóstico molecular se combinan, van combinándose entre sí, se van desarrollando avances y nuevos sistemas de estudio y en lugar, pues, de identificar, como digo, pues, analizar ese, ese tejido, ese órgano o esa muestra
a nivel completo, a nivel conjunto, nosotros podemos, con la secuenciación transcriptómica a nivel de célula única, identificar poblaciones celulares, pero también podemos combinarlo con epigenética. Existe equipamiento que también está diseñado para identificar aquellas regiones del ADN que se encuentran más accesibles o menos accesibles, por cambios en la conformación de la cromatina del ADN. Las más accesibles se expresarán más, son regiones que se expresan más, y las menos accesibles son regiones del genoma que se expresan menos. Por tanto, conociendo los tipos celulares, los genes que se están expresando en ese momento y los que no, y los que son más accesibles o no a una regulación epigenética, podemos afinar todavía más en el conocimiento en cuanto a la heterogeneidad de un tumor, la singularidad de ese tipo de tumor, muy útil, por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central, tumores cerebrales, y estudiar la composición de los distintos compartimentos celulares, así como su expresión genética y epigenética. Otras de las plataformas de diagnóstico molecular que se emplean y sobre todo secuencialmente después del uso de la NGS, por ejemplo, de la secuenciación masiva, es la PCR digital. La PCR digital es una variante de técnica de PCR en las que se pueden, tiene una serie de ventajas sobre las últimas generaciones de análisis por PCR, porque hace una cuantificación absoluta de la muestra y no necesita tantos controles, ¿no?, para realizar el experimento. Pero se utiliza sobre todo por su especificidad y sensibilidad. Lo que vamos a hacer con la muestra nosotros es particionarla en microgotas también, lipídicas, esta muestra en este caso de ADN, y cada una de estas gotas aleatoriamente incluirá una fracción de ADN o no, o irán vacías. Entonces la PCR cuantifica cada una de estas gotas, se realiza la PCR sobre cada una de estas particiones, de esas mezclas que ya se han mezclado con los reactivos específicos, y nos va a cuantificar esas gotitas entre positivas, negativas y la base, ¿no?, vacía. Se emplea sobre todo pues, para dirigir estudios sobre mutaciones concretas. Se utiliza sobre todo en análisis de las biopsias líquidas, de fluidos corporales, donde nosotros podemos estudiar el tumor ya no desde el tejido directamente, sino desde los fluidos corporales, a donde el tumor arroja fragmentos, ya se sabe, de ADN. Y podemos identificar mutaciones de este tumor evaluando su evolución, evaluando sus cambios, evaluando la respuesta que tenga a tratamientos, detectando enfermedad mínima residual, aprovechando la sensibilidad de esta técnica, ya que en los fluidos corporales, no como en el tejido, la proporción de las mutaciones que queramos encontrar, identificar y cuantificar se encuentra en una representación muy, muy baja, porque el resto de tejidos sanos del individuo también libera fracciones de ADN o de otros ácidos nucleicos, también los vuelca a los fluidos corporales. Por tanto, necesitamos una técnica muy sensible y esto con la PCR digital se consigue. Estos son uno de los gráficos que el software ofrece de PCR digital, esas gotitas que va contando. Aquí, por ejemplo, tenemos dos gráficos analizando una mutación en concreto en histona H3, es K27M, que es mayoritariamente y muy predominante en un tipo tumoral de glioma de alto grado pediátrico, como es el DPG, es un glioma de la protuberancia difuso, intrínseco, de tronco cerebral. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, analizamos dos tipos de muestra, celular y líquida. Y veis aquí que en azul se representa lo que ha identificado, lo que ha cuantificado como mutacional, como H3K27M positivo sobre muestras positivas, negativas no hay nada, células que presumiblemente no tienen que tener esta mutación, células que sí la tienen, aquí veis una gran cantidad, probablemente esto podría verse de forma más diluida, y luego sobre los fluidos procedentes de esas células, las que
las 188 que no tienen esa mutación y los fluidos de la 8628 que sí es H3K27M positiva, ¿no? En azul. Esta es la marca del alelo mutante. Estas gotas identifican el alelo silvestre, porque ya sabéis que los genes tienen dos alelos. Y bueno, pues dos tipos de alelo, ¿no? O sea, dos alelos y puede ser que tenga mutante, mutante con alelo wild type, los dos mutantes, o los dos wild type, que sería un individuo sano. Pues son diagramas de control de que la técnica ha salido bien, ¿no? Aquí se identifica el alelo silvestre, que dice que hay muestra también, y aquí se identifica en azul el alelo mutante. Como digo, esta tecnología, estas plataformas de diagnóstico se pueden utilizar secuencialmente. Esto es un caso de estudio en el que la secuenciación masiva se combina con la PCR digital. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí un grupo de individuos, hasta 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un estudio de una chica que hizo una tesis de fin de máster que intentó identificar una de las mutaciones determinadas por secuenciación masiva en 5 pacientes. Aquí veis el panel identificado en cada paciente con el mismo tipo de tumor, un glioma de alto grado, pero veis aquí que el perfil genético es distinto en cada uno de ellos. La secuenciación masiva es la que lo determina. Y aquí radica la medicina de precisión. Nosotros escogemos, por ejemplo, una mutación de cada uno de estos pacientes y la intentamos seguir en sangre por PCR digital. Diseñamos el ensayo y el paciente 1, 2, 3, 4, 5 se ha seleccionado una de las mutaciones, puede ser la H3K27M o una alteración en FGFR, en TP53 y se intenta seguir. En estos casos aquí, bueno, la que he sacado no tiene, son pacientes ya sometidos a tratamiento, estaban bajo un seguimiento y por tanto es positivo que no tuviesen la alteración en la sangre, ¿no? Identificada anteriormente en el tumor por secuenciación masiva. Bien, otra de las plataformas de diagnóstico molecular que se pueden emplear en oncología pediátrica son las que constituyen el mapeo óptico, perdón, del genoma, que se emplean para la detección de grandes variantes, las variantes estructurales de gran tamaño, las grandes alteraciones que ocurren en el genoma de un paciente. Y para eso pues, hay equipos específicos como el de la empresa Sapphire, como es el Bionano. Por último, pues bueno, listar todos aquellos ejemplos donde se puede aplicar la medicina de precisión para que tengáis algunos de estos ejemplos en oncología, que es lo que radica en lo que se basa este máster, pues ya hemos ido desgranando un poco el conocimiento de la biología molecular y las aplicaciones que puede tener. Y aquí, pues bueno, pues podemos ver bajo qué condición de enfermedad se puede emplear esta medicina de precisión, ¿no? Tumores de cualquier tipo de tejido, identificando genes específicos de cada uno de esos tumores, de esos tejidos, y la acción que se reportaría en función de lo encontrado, ¿no? Por la medicina de precisión. Aplicación de tratamientos dirigidos con inhibidores de quinasas, con inhibidores a receptores, por ejemplo, el cáncer de mama, ER2, sobre BRAF, en el melanoma. Estos son, digamos, ejemplos en adultos, pero, por ejemplo, BRAF sería un marcador de tumores de glioma de bajo grado, ¿no? Infantil, y hay inhibidores contra ellos, etcétera. Así como en otras condiciones de enfermedad, ¿no? Enfermedades mendelianas, o sea, hereditarias, síndromes, ¿vale? Y como la farmacogenómica también nos puede, puede quedar influenciada, ¿no? Gracias a la medicina de precisión, ¿no? Como pues, determinados fármacos en función de la variante que se encuentre en un individuo, pues va a responder a ese fármaco, ¿no? Ese individuo. Muy bien, y hasta aquí todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.